que por qué no hablaba de la Navidad. Así me preguntaron. Oiga, pastor, ¿y usted no va a hablar de la Navidad? Entonces yo le dije, pues no sé si hay que hablar de la Navidad, ¿verdad? Hay gente que pasa muy mal la Navidad y hay gente que le dura la Navidad todo el año, están de fiesta. Pero bueno. Y pensé, dije, bueno, voy a hablar o no hablo de la Navidad. Y entonces dije, no voy a hablar de la Navidad, porque si hablo de la Navidad, tengo que hablar del Santa Claus, ¿verdad? Y del Santa Claus de los pobres y del Santa Claus de los ricos. ¿A poco hay de los dos? Claro, el Santa Claus de los pobres es el que agarra las cartas de los niños pobres y le hace jo, 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 jo. De eso se ríe el Santa Claus, ¿verdad? Y el Santa Claus de los ricos, pues regala carros, ¿no? Pues eso es lo que regala carros. A mí me regalaron un Mercedes ahora en esta semana, Sí, un Mercedes, aquí está, mírenlo. Es un reloj Mercedes. Aquí dice Mercedes. Ya no jale el segundero. Yo creo que es Madín Tepito, ¿verdad? Pero ahí dice Mercedes, ¿verdad? Ya tengo mi Mercedes, pero bueno, ya yo creo que es una copia de la copia de la copia, ¿verdad? Pero bueno, hay Santa Claus para todos, ¿o no es así? Hay Santa Claus que recibe aguinaldo y hay Santa Claus que no recibe aguinaldo, nomás se queda como el chinito milando a los que sí reciben. Hay Santa Claus que recibe el aguinaldo y con ese se endeuda para quedar endeudado los siguientes 3 aguinaldos, o sea 3 años. Uy, qué Santa Claus tan chistoso. Hay Santa Claus que nunca honra a Dios con sus bienes. Si hablo de la Navidad, tengo que hablar de este Santa Claus y del Santa Claus que miente a sus hijos con la idea de que sus regalos de fin de año no vienen de Dios, quien es el Padre de las luces, sino de un ridículo viejo panzón que se viste de rojo y trae botas y cinturón de charol. ¿Usted se había fijado en eso? Hay cosas tan chistosas, ¿no? Yo el otro día estaba observando a Superman y que le quedó, oye, Pati, ¿ves lo que yo veo? ¿Qué? El Superman trae los calzones arriba de los pantalones y hasta ahorita me estoy dando cuenta. Bueno, pues ¿qué clase de Superman es ese que se pone los calzones arriba de los pantalones? Pues ¿de dónde vendría? ¿Verdad? Pero bueno, así es, ¿verdad? Tendría que tocar el tema del niño Dios. Fíjate, niño Dios. Ahora que estuvimos en Nepal, que por cierto mandan saludar a todos los que están por allá y visitamos a los obreros allá, sobre todo les manda saludar Toño, quien es de esta sede, ¿verdad? Que él está en Turquía. En Nepal tienen una niña diosa que la van cambiando cada ciertos años. No sé ni cómo se llama, creo que se llama Patricia, no sé ni cómo se llama, ¿no? Ararie, Amartario, no sé cómo, y la van cambiando y la ponen como diosa. Qué horrenda cosa. Tendría que hablar de la acostada y de la levantada, de las colaciones, de los bolos de mandarina y de caña con dulces que nadie se come. ¿Se ha fijado? Hablaría de la idolatría que ofende a Dios, que lleva a la gente al alcoholismo y en cuyas fiestas suceden algunas de las desgracias más grandes en el hogar. Si hablo de la Navidad, como el mundo le entiende, no podría dejar de lado las piñatas, las pre-posadas, las pre-posadas, las posadas, las posposadas y hasta el día de la Candelaria. Tendría que hablar de los intercambios, de los arbolitos, de los foquitos, de los adornitos, de los muñecos de nieve y tratar de explicarle a los niños de San Luis Potosí que los muñecos de nieve se hacen con una nieve que cae del cielo, cuando ellos piensan que la única nieve que hay aquí es la del tuki tuki, ¿verdad? O sea, ¿cómo? ¿Verdad? ¿De qué sabor es? Tendría que hablar de las coronas, de los colores verde y rojo, sin hablar obviamente de la bandera mexicana. Si hablo de la Navidad, tendría que hablar de la cena, del pavo o de los tamales, de acuerdo al presupuesto de cada quien.
o quizás el pollo, según sea el presupuesto. Tendría que hablar del relleno de pavo que enferma a varios, no sé qué le sucede adentro, de las ensaladas, del espagueti verde o rojo con queso gratinado y mantequilla. Tendría que hablar del ponche que siempre te quema la boca. ¿Se ha fijado? A mí siempre me quema la boca. Yo digo, siempre me quema el hocico un ponche. Se te queda pegado el tejocote en el paladar ahí. Y ya andas, no puedes ni disfrutar de nada por lo caliente del mugre ponche, ¿verdad? Y fresco, no, tiene que estar caliente. Y hablaría de muchas otras comidas que en diferentes lugares se acostumbran. Si hablaría de la Navidad, tendría que hablar de los personajes centrales de la Navidad que la gente está acostumbrada a escuchar. Hablaría de la Virgen María, de José Carpintero, de los pastores, de los ángeles, de Herodes, nunca falta, de los tres reyes santos, de los tres santos reyes magos orientales, que ni tres, ni santos, ni reyes, ni magos, ni Melchor, Gaspar, ni Baltasar, ni burro, ni caballo, ni camello, ni elefante, ni prieto, ni blanco, ni nada de eso menciona la Biblia. Pero es lo que se habla en la Navidad, ¿no es así? Es lo que la gente acostumbra. Son los personajes centrales. Pero decidí hablar de la Navidad. Pero no voy a hablar de la Navidad, porque esa Navidad es todo lo que yo les acabo de decir, todo lo que envuelve ese espíritu navideño, donde todo el mundo anda sonriente, ¿verdad? Menos cuando te roban. ¿A poco no? Sí, algunos de ustedes, si no cuidan su dinero, se los van a despelucar en estas fechas. ¿Por qué? Pues porque hay gente que no recibe aguinaldo y quiere que tú le des una compartida, ¿verdad? Entonces te va a bailar, ¿verdad? Te pueden asaltar si no te cuidas, y aún cuidándose. La cosa está terrible. Decidí hablar no de ese tipo de Navidad donde la gente regalas un regalote y te dan una cajita de canicas. Tampoco quiero hablar de la Navidad, ese asunto de la pastorela, ¿verdad? Que no es para reírse de los pobres chiquillos, ¿verdad? Por las cosas que hacen, ¿verdad? Oigan, ¿cómo quiere que hable de eso si un día, cuando yo era niño, mi mamá me vistió de Santo Claus y me subió un camión, el de Morales, para llegar a Tequis? ¿Verdad? Y todo el mundo riendo, un niño Santo Claus, ya se imaginará, ¿verdad? Y me sube y no podía pasar ahí por el pasador ese, el que antes había donde pasabas y te contaban ahí yo con la panzota ahí del Santo Claus, ¿no? Y ya me subí, todo el mundo se me quedaba mirando y qué bueno que no había selfies en ese tiempo, sino me montaron arriba del camión porque era una contingencia que salía de Tequis al colegio Manuel José Otón con todos los compañeros de la escuela en bicicleta. Y no faltó unos malvados que me agarraron a pedradas estando yo allá arriba, ¿verdad? Por eso, no voy a hablar de esa Navidad. Voy a hablar del nacimiento del Rey. Y es una cosa muy diferente. Y te voy a presentar a 5 testigos del nacimiento del Rey que no son los comunes, salvo uno de ellos, pero no son los comunes. ¿Y cuáles son los comunes? María, los pastores, los reyes, Herodes. No voy a hablar de esos. Voy a hablar de Isaías, Juan el discípulo amado, Zacarías el papá de Juan el Bautista, un viejito llamado Simeón y un ángel llamado Gabriel. ¿Por qué quiero hablar de la Navidad? O del nacimiento de Jesús. Voy a tratar de no usar Navidad, voy a tratar de utilizar nacimiento de Jesucristo, porque para mí el término Navidad es todo eso que ya les platiqué, ¿verdad? Y que la gente se dice ahora, Jorge, quien hace el boletín, no sabía de qué iba a hablar y puso en el boletín de este mes, Feliz Navidad, pero bueno, él no sabía, así es que ahí se queda, ¿verdad? Feliz Navidad para todos, ¿verdad? Pero la cuestión es, quiero hablar acerca del nacimiento del Rey y del significado de la venida del Mesías. Pero también quiero hablar, y el tema se llama Y nació la esperanza.
No, el título de la serie que comienzo hoy, termino el día último, el día 31, que es domingo. No le quise poner nació la esperanza. Porque si le hubiera puesto nació la esperanza, pues puede ser Esperanza, la hermana Esperanza, la abuelita del Cristian, ¿verdad? Que nació, ¿verdad? No. Y nació la esperanza, como que te abre el panorama en una pequeña frase con una sola letra que dice, y nació la esperanza. Porque detrás de todo el nacimiento de Jesús, antes y después y de fondo y desde los cielos, el nacimiento de Jesús es algo totalmente diferente a la Navidad de los mexicanos. Que no estamos tan en contra de algunas de las cosas que se hacen, pero sí quiero dejar muy en claro eso. Pero la segunda cosa que quiero dejar en claro es lo que sigue y por qué nació la esperanza. Porque y nació la esperanza nos habla acerca de que el nacimiento de Cristo no es un evento que sucedió, sino es un evento que tiene una repercusión constante hasta nuestros días. Te lo explico. Jesús, Dios, Hijo de Dios, nace de la Virgen María. Y entonces cuando Él nace de la Virgen María y es un humano como nosotros, entonces la gente le empieza a llamarle hijo de hombre. ¿Lo has leído en la Biblia? Que dicen hijo de hombre. Entonces dice el ángel, el Hijo, el Altísimo, vendrá sobre ti, su sombra te cubrirá y serás llamado, tu hijo será llamado Hijo del Altísimo. Y todo el mundo le decía, Hijo de hombre. Porque Jesucristo, ¿verdad? Al venir a este mundo, Dios encarnado, toma una segunda filiación. Primera filiación, Hijo de Dios. Segunda filiación, Hijo de hombre. ¿Sabes por qué lo hizo? Porque nosotros teníamos una sola filiación. ¿Cuál era nuestra filiación? Hijo de hombre. Esa es tu filiación. O sea, Juan te llamas y hijo de Juan, no más. ¿Y quién es Juan? Pues Juan, hay 10 millones de Juanes, ¿verdad? O de Pedro, o de cualquier otro nombre como tu papá se haya llamado. Ese es tu nombre, ¿verdad? Yo soy Arturo, hijo de Andrés, punto. Pero Dios quería decirme y enseñarme un día que además de ser Arturo, hijo de Andrés, podría llegar a ser Arturo, hijo de Dios. Y entonces tendría una segunda filiación. Y el tener una segunda filiación nos asegura la vida eterna. Y ese es lo que yo quiero enseñar del significado del nacimiento de Jesús, que no tiene nada que ver con la Navidad. Que de todos modos la vamos a celebrar y vamos a cenar pavo, y aunque sea de frijoles, pero lo vamos a hacer. Y va a haber intercambio y todo eso, eso no va a cambiar. Pero al menos tú puedes, a través de esta serie, aprender y aprender juntos podamos aprender el verdadero significado del nacimiento de Jesucristo, que tiene que ver con el nacimiento de un rey. Y vamos a leer al primer testigo, Isaías capítulo número 9, por favor. Vamos al primer testigo, Isaías capítulo número 9. Y dice el versículo 1, lo voy a leer desde el versículo número 1 y voy a leer hasta el versículo número 7. Y dice la palabra del Señor así: mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Ahora, espérame tantito. Isaías está escribiendo, Isaías está profetizando, Isaías es un profeta. Pero Isaías dice cosas que no se entienden tan fácilmente a la primera. ¿Qué es lo que está tratando de decirnos Isaías?
Para empezar, está diciendo que no habrá siempre oscuridad, ¿verdad? Ni tampoco siempre habrá angustia, sino que habrá un camino de gloria. Lo demás tiene toda una serie de interpretación histórica que me tardaría un poquito de tiempo para tratar de explicarla. Pero yo me pregunto y le pregunto a Isaías, Isaías, aquí dices, me estás diciendo que no habrá siempre oscuridad, no habrá siempre angustia y habrá un camino de gloria. Yo quiero saber por qué razón habrá esto. Isaías no responde y sigue diciendo en el verso número 2. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y otra vez me pregunto y le pregunto a Isaías, Isaías, ¿y por qué me vas a dar luz? ¿Y por qué nos das nos sacarás de esta tierra de sombra de muerte y luz resplandecerá sobre nosotros? Y como que Isaías dice, espérame tantito. En el verso número 3 dice que multiplicaste a la gente. Y hay una frase que a mí me encanta porque la alegría me gusta mucho, donde dice que se multiplicará la alegría. Pero yo vuelvo a decir, pero ¿cómo se multiplicará la alegría? Si lo único que se vive en este pobre mundo o en este triste mundo es puras tristezas. ¿O no es así? Vaya a un país como ahora los que fuimos, ¿verdad? A la India o a Nepal, y uno dice, ay, ¿cómo vive la gente tan feliz en este lugar tan horrendo? Debe haber otros lugares más bonitos, pero algunos no estaban muy bonitos. Pero la Biblia dice que Él aumenta la alegría. ¿Cuál es la razón, verdad? Y luego dice, cómo se alegran en la cosecha. En el verso 4 dice, porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y etcétera, ¿verdad? Habla todo eso y habla de una guerra y habla del vencimiento de esos soldados que batallan contra uno y hay victoria. ¿Cómo va a suceder? Y en el verso número 6 da la respuesta. Porque un niño nos es nacido. ¿Lo puedes leer? Porque un niño nos es nacido. Bueno, ahí no, pero en mi Biblia sí. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿Cómo se va a llamar su nombre? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Me gusta esta frase, la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, porque Jesús se convertiría en el hijo de David. Sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Y cierra diciendo, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿Qué es lo que Isaías está diciendo? Está hablando de la venida de un rey. Ahorita les voy a explicar por qué habla de la venida de un rey. En el capítulo 11, en el versículo 1 al 5, dice así: saldrá una vara del trono de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni argumentará por lo que oigan sus oídos. Verso 4, estoy en el 11:4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y argumentará con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará el impío. Y será la justicia cinto de sus lomos, y fidelidad, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Ahora déjenme explicarles estos dos pasajes que acabamos de leer. ¿Qué significa el nacimiento de Jesús? Para Isaías, la venida de Jesús sería el nacimiento de un rey. Vendría un rey. No está mencionando la Navidad como nosotros lo entendemos.
Ni el arbolito de Navidad, ni el nacimiento, ni el muñequito, ni el diablito atrás del nacimiento. Está hablando del nacimiento de un rey. En estos versículos del capítulo 9 menciona por lo menos en 4 o 5 ocasiones el reinado, cuando dice el principado sobre su hombro, será príncipe de paz, su imperio será dilatado, lo dilatado de su imperio. El trono de David también lo menciona, ¿verdad? Ahí está. Y bueno, también menciona acerca de este reino, sobre su reino. Déjenme los pongo en contexto porque ¿y qué tiene que ver con este reino? Isaías vivió 800 años antes de Cristo, 8 siglos antes de que naciera Cristo. Cuando nace Isaías y cuando profetiza Isaías, en aquella época era una época de paz. En los tiempos de Isaías era una época de relativa paz. Había algunos problemas, como siempre había entre los reyes y en los reinos de aquella época del pueblo de Israel. Pero Isaías está profetizando algo que iba a suceder 800 años después. Fue tan exacta la profecía que hasta dice, ¿verdad?, que iban a ser de una virgen y le iban a poner su nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. Era tan exacto Isaías. Isaías es el mismo que predice el sufrimiento de Cristo en la cruz en el capítulo 53 de Isaías. O sea, en otras palabras, está realmente hablando acerca de algo que va a suceder y sucedió 800 años después. Pero mira, algo que sucedió fue lo siguiente. Isaías está hablando en el año 800. En el año 600, 200 años después de Isaías, porque va regresivo, ¿verdad?, al nacimiento de Cristo. 800 años antes de Cristo vive Isaías. El rey David vive 1000 años antes de Cristo. En el año 600, Sargón II, rey de Asiria, invade las fronteras de Israel y arrasa con un ejército despiadado al pueblo de Israel. Nada más llegó hasta la mitad. Mató a todos los del ejército, exilió a todos los que pudo. A las mujeres embarazadas las abrían, y no crea que con bisturí y con anestesia. Sacaban a los niños, ¿verdad?, del vientre de la mamá, todavía vivos, y los estrellaban contra las piedras y contra las paredes. Así de malvado y de perverso fue Sargón y su ejército asirio. El pueblo de Israel, a partir de esa primera invasión, nunca volvió a tener paz ni seguridad, sino hasta unos 2600 años después. Porque déjame te platico. Cuando ya más o menos estaban recuperando de la invasión de los asirios, se levantó un reino peor, que era el de los babilonios. Y Nabucodonosor, que aparece en la Biblia, en el libro de Daniel, aparece varias veces allí, ¿verdad?, llega despiadadamente y ahora sí destruye Jerusalén, quema la ciudad, mata a los reyes, acaba con los hombres, las mujeres son abusadas sexualmente, son asesinados los niños, los pobres son exiliados a Egipto y algunos cuantos príncipes son llevados al exilio a Babilonia y dejan la ciudad devastada. La ciudad de Jerusalén. Eso fue en el año 500 y pico. Y cuando apenas empiezan a asomar la cabeza para poder recuperarse de todo eso, viene un tercer imperio mundial, que son el imperio de Media y de Persia, que eran los mismos, los persas. Y les ponen otra bailada. Pero se hacen amigos los judíos de los persas. Y les empiezan a dar oportunidades para regresar otra vez a su tierra, tierra devastada, tierra destruida. Y se levanta un cuarto gobierno mundial de los perversos, más perversos, el griego. Y esos son
de lo peor, con todo y su cultura. Cuando el imperio griego empieza a perder fuerza porque su rey Alejandro el Grande andaba por allá peleando batallas bien lejos, en lugar de estar reinando desde Grecia, empieza a debilitarse el gobierno y todo eso, surge un nuevo gobierno. Y la Biblia dice que era el gobierno más nefasto y más perverso de todos. Describe al imperio romano como una bestia que tenía los dientes de acero, que salió para destruir, y los romanos destruyeron todo lo que encontraron y subyugaron a todos. Y habían pasado 600 años y el pueblo de Israel seguía subyugado, y ahí nace Cristo. Nace el rey, como si fuera una película épica, de esas películas muy modernas que están ahora, ¿verdad? La del Señor de los Anillos o de cualquier otra, donde esconden al hijo del rey y ya no está esperando que se haga grande, él no lo sabe. Siempre las películas son iguales, no quiere, lo obligan, se le aparece una hada madrina y tantas cosas, ¿no? Para convencerlo, ¿verdad? Y todo eso, y entonces el rey Arturo saca la espada de la piedrota esa, ¿verdad? Que ahorita está la película en el cine, bueno, no sé, ¿verdad? Y entonces ese es otro rey Arturo, yo soy nomás Arturo, ¿verdad? Entonces, y mata a todo mundo, y yo soy el rey, y era el niño, ¿verdad? El que esperaban, ¿verdad? Hagan de cuenta que así era. Yo creo que todas esas películas sacaron de aquí, de Isaías. Un niño nos es nacido y el principado sobre su hombro. Pero el pueblo de Israel se aventó 600 años bajo la opresión de todos esos gobiernos, y cuando surge Cristo, todo mundo pensaba, ahora sí, ¿verdad? Va a sacar a los romanos de una patada, ¿verdad? Va a traer a todas las legiones de ángeles, y el Mesías, el príncipe, el rey, va a sacar a todos. Y no sucedió. Es más, el más animado con esa idea del rey que iba a echar a los romanos para afuera era Judas. Y de la decepción se cree que Judas traicionó a Jesús. Porque por 30 monedas de plata, si ya tenía todo el dinero del ministerio de Jesús, algo por otras 30 monedas de plata. No. Él estaba decepcionado de esto. Incluso sus discípulos, cuando ya se había ahorcado el Judas, todavía antes de que ascendiera al cielo, dicen: Señor, ¿no vas a restaurar el reino de Israel antes de que te vayas? O sea, echar para afuera a los romanos y establecer el reino. Y Jesús dice: mi reino no es de este mundo. Y el imperio romano duró por lo menos otros 600 años. Qué terrible, ¿no? Y uno dice: ¿cómo es que Isaías es el testigo, el primer testigo de la venida de un rey que no lo sacó del apuro en el que ellos pensaban que los iba a sacar, matando a todos los romanos? Déjame decirte algo bien importante. ¿Qué sostenía a un pueblo tan atribulado como el pueblo de Israel? ¿Cómo se sostenía a través de siglos y siglos de opresión? Gracias a Isaías. Porque ellos leían Isaías. ¿Y cómo sabe usted, pastor, que leían Isaías? Usted estuvo allí. Está viejo, pero no para tanto. Hace como 60 años se descubrieron los rollos del Mar Muerto, en donde un pastor de ovejas en una cueva encontró unas ollas donde había unos rollos de libros antiguos que habían quedado ahí conservados. Gracias a esos, que son los rollos también de las cuevas de Qumran, ¿verdad? Gracias a eso y a todo lo que habían hecho los judíos para conservar la esperanza, ¿verdad? Ellos pudieron permanecer esperando la esperanza del Mesías. Ahora,
¿Y qué contenían esos rollos? La mayoría eran copias del libro de Isaías. Hay libros que tú tienes en tu Biblia que no existe ninguna copia en original, pero hay 5,000 copias que todavía se encuentran en los museos, esas más las que ya se destruyeron, solo del libro de Isaías, porque Isaías testifica la venida del rey y ellos se consolaban con la venida del rey. Cuando ellos pasaban la opresión y todo eso, ellos repetían y decían: pero no siempre estaremos en oscuridad, no siempre estaremos subyugados. Un día nacerá el rey. ¿Y que nace el rey? Y el rey es Jesús. Ese es el significado del nacimiento de Jesús. La venida de un rey. No del Santa Claus. La venida de un rey. Eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Isaías se convierte de ser un personaje secundario en ser el personaje central en la historia previa a Cristo por cientos de años en un pueblo atribulado. Pero además, este rey, ¿verdad?, vendría a ser un rey de justicia. Porque lo leímos ahí también en Isaías cuando habla acerca de que juzgará con justicia, dice. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Juzgará con justicia a los pobres y con equidad a los mansos. Herirá a los perversos con la vara de su boca. Con el espíritu de sus labios matará al impío. Isaías menciona a Jesús que viene para reinar eternamente. Claro que nace en el seno de una familia, tiene que nacer como un niño, ni modo que nazca ya de grandote, ¿verdad? Imagínate, pobre de la Virgen María, ¿verdad? Que Jesús hubiera nacido a los 11 años, no hombre, tendría la panza como de aquí hasta la esquina, man. A la pobre mujer, ¿verdad? Pues claro que tiene que nacer pequeño, pero era el rey. Y amenazó a todo un reino, al reino de Herodes. Porque cuando le dan el reporte a Herodes de que la estrella del rey naciente hemos visto desde el oriente, le dicen esos personajes que vienen desde el oriente, no, el pobre de Herodes se pone pero a temblar. Hoy el niño Dios no asusta a nadie. El niño Dios le da frío, lo arropan. ¿Usted cree? ¿Cómo la ve? Lo acuestan sobre dulces. ¿Usted cree que ese niño Dios sea este niño que puso a temblar a un reino? No. Porque la idea que tiene Dios al enseñarnos hoy sobre el significado del nacimiento de Jesús es el nacimiento de un rey. El nacimiento de un rey. De un rey que traería un reinado justo. Un reinado justo. Y mucha gente no lo comprende. Tampoco, mire, si hay mucha gente en ese tiempo que no comprende el significado del nacimiento de Jesús y nomás celebran la pura Navidad, ¿verdad? Esto es, celebran un cumpleaños sin invitar al cumpleañero. Eso es algo tan chistoso que hacemos los mexicanos, ¿verdad? Celebramos el nacimiento de Jesús, o sea, su cumpleaños, pero a Jesús nadie lo invita. Pero bueno, esa es otra historia para otra predicación. Cuando la Biblia menciona, ¿verdad?, el nacimiento de un rey, habla de un rey que vendría a traer paz y vendría a traer grandes cosas. Esa es la idea de entender para nosotros este asunto del nacimiento de Jesús. Porque como ya lo mencioné, la Navidad hay gente que no lo entiende. Ahora, ¿saben cuál fue el primero que no entendió la Navidad?
Pilato. ¿Sabe quién fue Pilato? Sí, sí sabe. ¿Quién fue Pilato? El gobernador que se lavó las manos, que le trajeron a Jesús y le dijeron: Señor Pilato, este anda de revoltoso, abusado. Yo que tú, mejor lo matas. Y el Pilato no quería matarlo. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Pero al último terminó. Le trajeron a Jesús. Jesús callado. Y Pilato empieza a hablar con él. Oye, que tú, que nos... Y Jesús callado. Pues andan diciendo que tú eres el rey de los judíos. ¿Y saben qué respondió Jesús? Y dijo: eso tú lo dices. Cuando Jesús dice, eso lo dices tú, no lo estoy diciendo yo. Entonces, el Pilato, como era el gobernador y se creía muy salsa, aunque su mujer lo andaba regañando, agarra un pedazo de madera, ¿verdad? Y escribe: Jesucristo de Nazaret, rey de los judíos. Y lo pega ahí. Ese fue el primero que no entendió el nacimiento de Jesús. ¿Quién le dijo a Pilato que Jesús era el rey de los judíos? ¿Que acaso no es el rey del universo? Jesús es el rey del universo. Pilato se equivocó. Pilato se equivocó. Es más, a lo mejor hasta tendría mala caligrafía y faltas de ortografía. Pero en lo que se equivocó es en haber puesto ese letrerito. Que algunas personas, no, sí, ha de ser el rey, ¿verdad? Los judíos se enojaron cuando le pusieron ese letrero, nosotros no tenemos ningún otro rey más que el emperador romano. Ese sí es nuestro rey. ¿Para qué nos pone ahí? Ellos tenían una jugada ahí que ni uno ni otro entendía nada. Pero nosotros estamos aprendiendo hoy a entender que Jesús es el rey del universo. Que la venida de Jesús es la venida de un rey. No es el nacimiento de un niño Dios. Es la venida de un rey, la encarnación de Dios mismo, para vivir entre nosotros y para establecerse como un rey y para que este rey fuera justo. Ahora hablemos de la justicia. Vivimos en un mundo lleno de injusticias. Y en los tiempos de Jesús, peor. Si ahorita hay injusticias, en los tiempos de Jesús era peor. Porque nosotros no tenemos un gobierno que nos gobierna de manera impositiva y amenazante como eran los romanos para los judíos. Los pobres judíos no podían ni respirar. La bota romana los tenía en el cuello, los tenía en el suelo todo el tiempo. Si se levantaban tantito, ¿verdad? Los mataban a todos. Se los echaban a todos por si las dudas. Oye, pero yo nomás le di like en el Facebook. También mátalo por andar dando eso, por andar haciendo eso. Así desde también no había esas cosas en aquel tiempo. Porque el imperio romano, para poder mantenerse en el poder, había que matar. No daba nalgadas, mataba, y mataba cruelmente, y los exponía en las cruces. Era terrible. Así es que vivimos igual que en aquellos tiempos, quizás en algunos lugares con mayor injusticia. Uno dice: y entonces, si ya vino Jesús, trajo el reino, Él es el rey del universo, ¿cuál justicia? Tranquilos. Primero, por causa del pecado de todos nosotros, Jesús trajo su justicia, la justicia de Dios, para que nosotros, por la justicia de Dios en la cruz, pudiésemos ser justificados, perdonados nuestros pecados, pudiéramos ser libres para vivir para Él. Esa es la primera parte de la justicia de Dios. Y la segunda parte es el juicio final. Cuando la Biblia dice que el reino del Mesías sería un reino justo,
es como si nos dijera: hoy la justicia se manifiesta a través de la misericordia y vivimos en la época de la misericordia, pero un día vendrá el juez y va a traer una espada desenvainada. Ya no vendrá para decirnos: échele ganas, hermanito, usted puede, échele ganas, pobrecito, sobándote la espalda, ¿verdad? Pues ya la regó, pues ya ni modo, pues cásese, pues ya qué, ¿verdad? Porque vivimos los tiempos de la misericordia. Y está bien, la Biblia dice: primero viene la misericordia, pero también la Biblia dice que luego viene el juicio. Y cuando tú veas toda la injusticia de los secuestradores, de los homicidas, de los parricidas, de los matricidas, de los abortistas, de los ladrones, de los mafiosos, de los perversos, de los corruptos, de los mentirosos, cuando tú veas toda la injusticia de todos estos, acuérdate de estas palabras: vendrá tiempo que el justo juicio de Dios se manifestará. En otras palabras, espérate tantito, y vendrá. Tú dices que venga ahorita. No, porque ahorita tienes oportunidad para que la gente se arrepienta, para que tu familia se arrepienta. Si tú dices: no, que venga ya en justicia, acabe con todos estos pecadores, ¿verdad?, que nos hacen tanto daño. No, porque si viene Cristo ahorita, esta noche, entonces puede ser que ni tu familia pase, serán juzgados todos. Mejor aprovecha el tiempo de la misericordia y de la gracia y de la justificación de Dios para antes de que venga el juicio, porque cuando venga el juicio todo se acabará. Dirá alguno: ¿qué tiene que ver esto con el nacimiento de Jesús? Porque con el nacimiento de Jesús nació el reino y nació la justicia para siempre. En otras palabras, y nació la esperanza. Estamos en el tiempo de la esperanza. Este es el tiempo de la esperanza. Cuando Cristo nace no es un acontecimiento lejano de hace muchos años. Cristo, su nacimiento es como si fuera un proceso que continúa hasta nuestros días, en donde Él es el Rey de reyes, pero un día vendrá con justicia y castigará a los malos con la vara de su justicia. Y todo esto se acabará. Todo esto se acabará. Ahora, quiero cerrar este momento con una frase que está en la Biblia. La última frase del versículo 7. ¿Por qué no nos ponemos de pie, por favor, mientras lo buscamos? Isaías 9:7. El último versículo que leímos, cuando habla de lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. Termina diciendo una frase. Esta frase, durante 2 semanas y más que estuve de viaje, me estuvo como martillando un poquito. Como que la repetía en mi mente una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Tratando de encontrarle un significado a esta frase. Porque yo siempre he leído en la Biblia que los celos son obra de la carne, para empezar. Que los celos son de personas inseguras y desconfiadas que viven sospechando todo el tiempo de los demás. Y que no es la voluntad de Dios ser celosos o celosas, que es algo horrendo.
que yo he visto personas luchar con los celos tratando de salir de ellos y no pueden salir y dicen, ¿cómo le hago para que se me quiten los celos? Y de repente me encuentro con este pasaje de la Escritura que dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Bueno, ¿a qué se refiere? Y me remito a otro texto. Cantares dice así, ponga atención. Dice, fuerte como la muerte es el amor. Así dice la Biblia. Fuerte como la muerte es el amor. Y luego dice, duros como el Seol son los celos. Y meditando en esto me di cuenta de que Dios es un Dios celoso. No es el Dios celoso humano, desconfiado, que de todo sospecha, que pregunta ¿con quién hablabas? Que te anda hurgando tu teléfono celular a ver a quién le hablaste, ¿verdad? Que te anda vigilando, que te anda acosando y desconfiando. No. Este celo, sí es un celo obsesivo, compulsivo, podría decirlo, pero no enfermizo. Es un celo donde es una persona que lucha porque él es el dueño genuino, original de algo y lucha por ello. Y dice, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ahora déjame decirte, yo estaba pensando, ¿a qué se refiere? Aunque la Biblia dice en un texto que el Espíritu Santo nos anhela celosamente y habla de la relación persona a persona, esta frase de que el celo de Jehová de los ejércitos hará esto, no se refiere a persona a persona, sino se refiere a su propia palabra. Como diciendo, pa' si no lo cumplo, me canso ganso, decimos los mexicanos, ¿verdad? Primero me muero pa' si no cumplo esta palabra. Es lo que está diciendo Dios. Claro, no se compara con nosotros. Es como si Dios jurara sobre su propia persona y sobre su propia gloria, que es lo más importante, y nos dijera, lo que yo he dicho lo voy a cumplir. Y déjame decirte, lo cumplió, porque 800 años de cuando Él dice, mi celo lo va a cumplir, que lo cumple cabalmente, total y completamente. Jesús vino en el tiempo indicado, dice Pablo en Gálatas, en el tiempo determinado vino Jesús, nacido de mujer. Si Él dice que somos sus hijos, ¿quién nos lo quita? Nadie. ¿No dice acaso Dios, quién nos separará del amor de Cristo? ¿Por qué no hay nada que nos puede separar del amor de Dios? Porque el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Cuando yo veo a los malos haciendo lo malo, me acuerdo ahora de esto. El celo de Jehová lo va a cumplir, el juicio lo va a cumplir. Esperamos que les llegue la misericordia antes. Dios no va a dejar caer ninguna de sus palabras a tierra. Todas las va a cumplir. Y si vino una vez, regresará otra vez. Y no va a regresar como un niño al que todo mundo puede besar y manipular y vestirle porque le da frío, sino vendrá como Rey de reyes y Señor de señores. Y vendrá para juzgar y para establecer el reino que ya comenzó, el reino que ya es
pero todavía no se ha manifestado completamente, sino hasta su segunda venida. Ese es el significado del nacimiento de Jesús. No los intercambios, ni el Santa Claus. Ese es el significado. Y voy en la primera parte. Me van a faltar todavía 4. Porque hay tantas cosas del nacimiento de Jesús que no tienen nada que ver cómo lo celebramos.